Gracias al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y a la Gobernación de Antioquia, a través de su programa de estímulos al talento creativo, la segunda convocatoria de estímulos al talento creativo 2013, estamos realizando este programa, uno más, sobre escritores de Ciudad Bolívar. El beneficiario es Pedro Luis Rendón y me ha invitado para que les hable de un escritor, en este caso Tulio González. Tulio González es quizá el escritor de Ciudad Bolívar, digamos de los primeros que tengamos recuerdos, porque además gracias a su calidad pues todavía se le recuerda. Su cuento El último arriero ha sido incluido en varias antologías del cuento colombiano y del cuento antioqueño, y por eso es como la referencia más lejana en el tiempo sobre escritores de Ciudad Bolívar. Tulio González nació en 1906 y en el año 1939 publicó su único libro de cuentos, un libro que tiene 12 cuentos y se titula El último arriero y otros cuentos y semblanzas. Tulio fue contertulio y muy amigo de Carrasquilla, de Tomás Carrasquilla, y precisamente en su cuento El último arriero uno nota la influencia de Carrasquilla, al menos en un aspecto muy evidente, como es la forma como ponían a hablar a los personajes para lograr más realismo, más autenticidad en la obra. El último arriero. Sobre el camino calcinado y de la Chuchita a Piedecuesta marcha la recua de Perucho Acevedo, jadeando, roncando, cansada. Perucho, ya venciendo la tarde: ¡arre, mulitas vaganzonas! Cui hay que llegar hoy a Playa Larga. ¡Ay, táparo hediondo! Suliviale Toño la carca al algarroba, y vos ni guatero el diablo al sangrero, apurá que nos cogió la noche. Como vemos, el cuentista, el autor, comienza definiendo el espacio y echa a andar la acción con la recua de mulas marchando, e inmediatamente pone a hablar a su personaje Perucho Acevedo, y es cuando aparece esta característica de Carrasquilla, de la influencia de Carrasquilla, cuando Perucho Acevedo habla, y lo habla y el autor lo pone a hablar en su forma primitiva, digamos oral, hace una transcripción de la oralidad del arriero, hace esa transcripción, y esto que fue o es muy característico de Carrasquilla, es uno de los rasgos de la obra de Tulio González. Se vuelve una barrera un poquito incómoda este lenguaje, sobre todo para las nuevas generaciones que poco leen y que entonces tienen que traducir un poquito eso al lenguaje que entendemos. Sin embargo, no le quita mérito a la obra, porque es solamente él habla de los personajes, todo el cuerpo, el otro cuerpo de la obra, la estructura, lo que se cuenta, está muy bien elaborado por el autor, y tanto así que ha sido reconocida y, como les decía, antologada varias veces. El tema del último arriero es la llegada del vehículo automotor al pueblo, la sorpresa y la desazón que produce pues esta nueva tecnología
entre los arrieros, que eran quienes dominaban pues la región, quienes tenían el monopolio del negocio. Y la llegada del vehículo es ese punto en el que Tulio González se apoya para escribir este cuento, un punto de transición, pero donde no es la amargura o el desasosiego o la resignación del paisa, del arriero, sino todo lo contrario, su poder para adaptarse a las nuevas herramientas de trabajo, a las nuevas tecnologías, en este caso el vehículo, porque de eso se trata, de una exaltación de la, digámoslo así en términos paisas, de la berraquera del antioqueño. Y Mario Escobar Velázquez antologó otro cuento que a mí personalmente me gusta mucho, me encanta ese cuento, que es De vuelta al yunque. De vuelta al yunque es un cuadro de costumbres donde aparecen reflejadas las diversas clases sociales que conviven en nuestro municipio en esa época lejana, entendemos años 30, por ejemplo. Cómo hay una constante discusión o una constante mortificación, digámoslo así, por hacer distinciones entre las familias de bien, los apellidos de blancos, los apellidos de ricos, y esta sirve para que el autor, reflejando todo esto, nos cuente una historia bastante simpática, interesante, y que refleja y que a través de esos personajes y de esas situaciones nos da una idea de lo que era la sociedad de esa época, la sociedad pueblerina, sus luchas, sus envidias, sus costumbres. De vuelta al yunque, antologada por Mario Escobar Velázquez, y que en internet se puede encontrar este cuento. Voy a dejarles ahí el link para que lo miren, así como también aparece reseñado en Google Books el último arriero. Curiosamente, aquí en la biblioteca de Ciudad Bolívar ya no hay ningún volumen de El último arriero y otros cuentos y semblanzas. Se perdió, ya se perdió este libro. En una universidad de Estados Unidos, si mal no estoy, en la Universidad de Texas, hay un volumen que Google Books tomó ese volumen y lo reseñó y lo dejó allí en internet para los que quieran corroborar y vean qué tan lejos ha llegado esta obra literaria escrita en Ciudad Bolívar y que describe nuestras costumbres. He conseguido, para que nos hable un poco sobre Tulio González, nadie mejor que su hijo, Gilberto González, abogado y novelista, que también hace parte de esta serie de escritores de Ciudad Bolívar, pues él ha publicado una novela que se titula Los trabajos de Hidárraga, y que es la última obra que se ha publicado en Ciudad Bolívar, o que ha escrito un escritor de Ciudad Bolívar, y de la cual hablaremos en otro programa. Por ahora los dejo con Gilberto González, quien muy gentilmente me recibió en su casa y me habló no solamente de él y su obra, sino también de su padre, Tulio González. Completo es imposible. Sí, es muy largo, como los españoles. No, me llamo Gilberto González Arango. Gilberto González Arango, sí. Nací en Bolívar. Allá regresó mi padre, mi papá
se había venido de joven a estudiar a Medellín con la ambición de pronto llegar a ser abogado. Y después pasó a Bogotá y allá tomó la decisión de retirarse definitivamente de esa inicial ambición, de ese propósito inicial de ser abogado, y se dedicó a escribir. Y se dedicó a trabajar ya en el ambiente de la cultura, inicialmente en El Espectador, posteriormente se vino para Medellín a trabajar en El Colombiano. Y por esas cosas de la vida, muy joven, de 36 años, regresó a Bolívar. Y ya sí, para no salir nunca más. Allá nacimos nosotros, allá se casó, allá nacimos nosotros. Y después a mí me tocó cumplir con ese propósito inconcluso de él, de ser abogado. Tulio González, ¿cierto? Tulio González. Sí. Él ejerció, o él, a ver, él tuvo mucho acercamiento con Carrasquilla. Sí, sí. Eso fue de su época aquí en Medellín. Eso fue de su época en Medellín, de su época de estudiante, de bachillerato tal vez y de universidad, porque él empezó aquí su carrera. Y a raíz del conocimiento inicial de la primera, digámoslo así, relación o encuentro con Carrasquilla, nació una semblanza que tituló Cuando conocí a Carrasquilla. Es una semblanza muy bien lograda. Me tomo ese abuso de pronto de decirlo, pero fue muy utilizada por Jorge Alberto Naranjo en el estudio previo de las obras completas que publicó la Universidad de Antioquia hace algunos años, porque realmente es una semblanza muy precisa, pero muy llena también de un análisis humano del ser que fue Carrasquilla. Él tuvo mucha cercanía con él, lo mismo Ernesto, mi tío, el Bate. Ernesto el Bate inclusive fue de las personas que estuvieron, de las pocas personas que estuvieron en el momento en que el maestro se murió. Ah, sí. Sí. Y escribió muchas cosas con respecto a Carrasquilla. El maestro lo consideraba, lo quería mucho a Ernesto. Sí. Y le prologó un librito, tal vez Cariátides, un librito de poemas. Y dicen que el maestro decía que si Ernesto no era un poeta de muchos pergaminos, ni un poeta mayor, como se suele decir ahora, si era el mejor conversador que él había conocido. Y a ver, no sabe mucho cómo era don Tulio, porque está pues ya muy lejos en la historia. No, está muy fresco, y muy fresco en el alma, Sí. porque fue una persona muy afectuosa con nosotros como hijos. Fue una persona que siempre estuvo muy cerca. Yo me identifiqué mucho con él. Obviamente que el choque generacional no faltaba, Sí. y era muy lógico. Además, de pronto, su frecuente recurrir a los traguitos a uno lo mortificaba mucho como hijo en esa época, porque pues veía en eso siempre que el viejo se minaba y se enfermaba y en fin. Pero los traguitos en él eran una evasiva
tal vez por su excesiva sensibilidad, en donde todo lo atormentaba. Él era un hombre huidizo de este mundo, él no quería vivir, no era un hombre muy apegado a la vida. Sí. ¿Y él cuando escribió sus cuentos, fue en qué época de su vida? En una juventud, digámoslo, plena. Él estaba, por lo que yo supe, y lo supe por él prácticamente todo lo escribió mientras trabajaba en El Colombiano. Su obra es muy poca, es una obra más bien mezquina, pudo haber sido mayor, pero yo creo que tanta problemática humana, existencial que manejó, yo creo que lo afectaba mucho, eso lo afectaba mucho. De todas maneras, yo creo que esos 12 cuentos que conformaron el libro inicial, ¿cierto? Fueron pocos. Posteriormente los complementó con otros cuentos, como El Túnel, como algunos cuentos, algún cuento infantil, algún cuento de Navidad y otras cositas así de poco conocidas. Don Gilberto, entonces usted pasa pues, usted se viene a estudiar, en esa época se vuelve abogado y ¿cuándo empiezan sus inclinaciones literarias? Esas son desde siempre, hombre. Yo con mi papá conversaba mucho de literatura y siempre tuve esa inclinación a escribir. Mi papá de pronto me la estimulaba con cosas muy particulares y de pronto resultaron no siendo las más acertadas. Por ejemplo, recuerdo que con mucha frecuencia me amenazaba con regalarme En busca del tiempo perdido de Proust. Y me decía que los escritores modernos tenían que beberse a Proust casi que necesariamente, imprescindiblemente. Venía a Medellín y buscaba a Proust, pero Proust todavía estaba en manos de la familia. La familia tenía los derechos de autor y como él era un escritor, digámoslo así, de minorías, un escritor demasiado importante, pues la familia lo supo explotar muy bien mientras tuvo los derechos de autor y las ediciones eran carísimas. Sí. No se encontraba una edición popular, de manera que nunca pudo, porque mi papá era un hombre pobre. Entonces siempre llegaba por ahí, hijo, no la encontré y no la encontré. A lo mejor sí la había encontrado, pero los precios eran prohibitivos. Sí. Sí. Vine a iniciar la lectura de Proust cuando en una coleccioncita, tal vez esta, es muy popular y ya más accesible. Ya habían terminado esos derechos y la obra ya se había convertido en una obra de dominio público. Por eso pude de pronto tener acceso a Proust, pero tengo que decir que me desencantó. Sí. Yo no pude con Proust, ¿no? En muchas oportunidades intenté leerlo, lo empecé no sé cuántas veces y no pasé tal vez de las 60 o 70 páginas por el Camino de Swann, que es la primera parte. Sí, el Camino de Swann, es el primer libro. Sí, mi papá